Buenos días, queridos estudiantes. Soy el profesor Ángel y les doy la bienvenida al área de educación religiosa. Antes de iniciar la clase, les invito a ponernos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hijo, querida hija, en esta lectura del Evangelio, Jesús nos quiere invitar a reflexionar varias cosas. Primero, el miedo. ¿El miedo de quién? De los discípulos. Miedo de los judíos porque los iban a matar. Y mira, hoy en día también nosotros estamos con miedo. Miedo de esta enfermedad que está matando mucha gente, a muchos seres queridos. Y estamos encerrados en nuestras casas, previniendo que no nos contagiemos de esta enfermedad. Y al igual que en la lectura, los apóstoles necesitan algo para vencer ese temor. ¿Qué será ese algo? Pues la paz que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros y calmar nuestro corazón. Y no solamente es la paz, sino también que nos recuerda hoy que nos ha dado el Espíritu Santo. Y es a ese Espíritu Santo a quien nosotros debemos pedirle que nos dé la sabiduría, la paciencia y la fortaleza para poder cumplir todo lo que necesitamos y vencer esta enfermedad. Pero cuidado, porque también hay un personaje importante en esta lectura, y es Tomás. Tomás que no cree, y no cree porque no ha visto, a pesar de que sus amigos le han dicho que Jesús ha resucitado y se apareció a ellos, pero él se niega a creer eso. Pero mira la actitud de Jesús, ¿cuál es? No le reniega, no le reprende, pero sí le dice con bondad que le dé su mano y que toque su costado, y que no sea incrédulo, sino creyente. Y termina Jesús con una frase muy cierta: felices, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Felices nosotros, querido hijo, querida hija, de creer en Dios sin haberlo visto. Pero podemos estar seguros que Él en estos momentos acompaña a las familias que están sufriendo, a nuestras familias, para poder afrontar de la mejor manera esta situación. Que el Señor bendiga a tu familia y te bendiga a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Ahora, queridos hijos, continuando con la clase, recordar solamente que la clase anterior habíamos visto sobre las oraciones, ¿verdad? Y las oraciones con las religiones monoteístas. Y quizás te ha sorprendido un poco ver cuánta similitud hay entre los judíos, los musulmanes y nosotros cristianos. Pues hoy vamos a ver sobre las celebraciones también en estas mismas religiones y te vas a sorprender aún más. Fíjate, desde civilizaciones antiguas, las personas organizaron la vida en torno a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Empezaron a contar el tiempo, definieron los ritmos de trabajo y de descanso, y señalaron días especiales en los que hay que recordar esos acontecimientos, ¿no? Y de esta manera nacen los calendarios que nos enseñan, ¿no? O nos recuerdan las celebraciones y los momentos que debemos parar para poder recordar y celebrar algún acontecimiento importante en la vida del hombre. Pues bien, nuestra sociedad en la actualidad recuerda y celebra fechas importantes de la historia de las distintas naciones, pueblos y comunidades. Así como en tu casa, imagino, ¿no? Celebran cumpleaños, fechas de matrimonios, fechas en que se bautizaron, etcétera. Pues los pueblos también recuerdan de la misma manera aquellos acontecimientos importantes en la vida de ese país o de esa nación. Las fiestas y las celebraciones también son elementos característicos de todas las religiones. Las fiestas de las religiones monoteístas ¿por qué? Mono, que significa uno, y teístas de teo, que significa Dios. Religiones que creen en un solo Dios. Estas religiones recuerdan, celebran y conmemoran aquellos acontecimientos importantes relacionados con su fe. Por ejemplo, vemos primero la religión judía. ¿Cuál es la celebración primordial e importante de esta religión? La Pascua. Ojo con este nombre porque nosotros cristianos también celebramos la Pascua, pero aquí vamos a diferenciar qué significa la Pascua para ellos y qué significa la Pascua para nosotros. ¿Mm? Que si bien es cierto, tienen un mismo origen, pero de diferente explicación. Empezamos. La Pascua judía, ¿no? La Pascua viene de la palabra Pesá, es en hebreo, ¿no? Y se celebra, ¿cuándo se celebra esta Pascua judía? El sábado siguiente a la primera luna llena de primavera. ¿Qué cosas recuerdan los judíos en esa Pascua? Los judíos recuerdan la salida del pueblo hebreo de Egipto. ¿Recuerdas? Moisés, que fue enviado por Dios para que libere al pueblo de Egipto, ¿no? Al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Esa salida, ¿no? Ese acontecimiento importante que recuerdan los judíos se llama Pascua. El paso de la esclavitud hacia la libertad. ¿Cómo celebran los judíos esta Pascua? Y atentos porque al final tenemos que resolver algunas interrogantes sobre cómo, cuándo y de qué manera celebran la Pascua estas tres religiones. Dicho esto, continuamos. Eh, la Pascua judía lo celebran sacrificando un cordero, ¿no? Ojo con eso también, porque vamos a verlo más adelante, que es muy importante. Ellos sacrifican un cordero y en su comida agregan hierbas amargas, ¿sí? Hierbas amargas, cordero en la comida judía. Esta tradición o esta celebración nace de dos tradiciones, una ganadera y otra agrícola. En el caso de la tradición ganadera, dice, los pastores nómadas sacrificaban un cordero para asegurarse la fertilidad de los rebaños, untaban los palos de las tiendas con la sangre de la víctima para pedir buenos augurios en sus desplazamientos, comían el cordero de pie, como símbolo de marcha inminente del pueblo nómada. En la tradición agrícola, las tribus campesinas sedentarias ofrecían los primeros frutos de la tierra para pedir la fertilidad de los campos. Durante 7 días comían pan. Aquí viene otra cosa. Se menciona cordero, ahora se menciona pan. Hecho con el grano de las espigas acabadas de cortar. Era un pan ácimo, que quiere decir pan sin levadura, ya que no había tiempo para esperar hasta que fermente. Por lo tanto, ¿qué recordaban los judíos? Que eran un pueblo nómada que, guiados por Dios, iban a ir a la tierra prometida. Muy bien, entonces recordemos dos aspectos importantes. En la tradición judía se comía en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, cordero y pan, ¿no? Que salen estas de las dos tradiciones, tanto ganadera como agrícola.
La siguiente celebración corresponde a los musulmanes, ¿no? O en este caso a la religión del Islam. ¿Qué celebran los musulmanes? ¿No? Ellos celebran la fiesta musulmana del Cordero. Te dije, recuerda otra vez el Cordero. Los judíos, ahora los musulmanes. Esta fiesta del Cordero es la más importante del calendario musulmán. Se celebra tras el mes del peregrinaje. ¿Qué recuerdan en esa fiesta? Recuerdan que Abraham, para ellos Ibrahim, ofreció a Dios un cordero en lugar de su hijo primogénito Ismael. Recuerda también aquí el sacrificio del cordero, ¿no? Ahora solamente para recordar algo. Para los musulmanes, el hijo primogénito es Ismael. Para los cristianos y judíos, el hijo primogénito de Abraham es Isaac, ¿no? Isaac es hijo de Abraham y Sara. Recuerda que Sara es la esposa de Abraham, mientras que Ismael es hijo de Abraham con Agar, que era sirvienta de Abraham. Pues bien, muchos musulmanes peregrinan a la ciudad de la Meca para cumplir con el precepto de visitarla y posiblemente durante ese mes de peregrinaje aprovechan ellos para visitar esa ciudad. El día de fiesta del Cordero, los varones padres de familia sacrifican o mandan sacrificar un cordero y celebran una reunión familiar para comerlo. También acuden a las mezquitas para la oración. Las mezquitas para ellos, para nosotros pueden ser los templos, ¿no? O para los judíos las sinagogas. Muy bien. Ahora sí, la Pascua cristiana. Fíjate lo que te he mencionado anteriormente con respecto a los musulmanes y a los judíos, tiene mucho que ver, sobre todo los judíos, con nuestra tradición y nuestra fe. ¿Qué cosas celebramos nosotros los cristianos? Como celebración más importante es la Pascua cristiana, que por los acontecimientos de ahora se ha celebrado pero de manera diferente. Esta celebración se da el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, donde se recuerda la muerte y resurrección de Jesús, que vendría a ser el paso de la muerte a la vida eterna, ¿no? Caso contrario de los judíos, que era el paso de la esclavitud hacia la libertad. Vemos aquí Jesús, que es judío. Sin embargo, en la última cena, que también celebraba la Pascua, le da un significado nuevo, donde él va a ser el nuevo Cordero y instituye la Eucaristía, bajo la especie del pan y del vino. Por eso es que Jesús sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas el Cordero y el pan? Pues en la Eucaristía Jesús da un nuevo significado a esa Pascua judía que para nosotros va a ser su cuerpo y su sangre. Bien, a partir de la fecha en que se celebra la Pascua, se establecen otras fiestas. Fíjate, miércoles ceniza, domingo de Ramos, Triduo Pascual, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 50 días Pentecostés y el Corpus Christi. Y así las otras celebraciones. Muy bien, ahora les voy a indicar aquí, les voy a enviar también por PPT las actividades a realizar. Les menciono aquí, que es lo mismo, casi lo mismo del trabajo anterior, pero ahora sobre las celebraciones. ¿Sí? Hay que completar eso, cómo, cuándo y dónde. Después, aquí en la parte de la siguiente actividad, hay 3 preguntas ABC, ¿no? ¿Qué gestos y palabras de Jesús destacan? ¿Por qué? Tengan en cuenta los puntajes. ¿Qué significa para ti ese mandamiento? Donde que habla del Mateo 26, 19. Ojo, es capítulo 26, versículo 19, solo 19. De ahí se saltean hasta el 26, 27 y 28. ¿Sí? 19, de ahí al 26, 27, 28. ¿Qué significa para ti ese mandato de Jesús? Y la C redacta ahí en un PPT mismo, ¿no? Una carta a Jesús donde le cuentes la dificultad de este año para celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua. ¿Y cuál sería tu compromiso con él en esta situación que estamos viviendo? Te dejo la frase de esta semana: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Que tengas un buen día, una buena semana, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.